Damas y caballeros cooperativistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Pues después de un pequeño descanso, volvemos con fuerza a nuestras actividades de capacitación, y hoy día vamos a tener un evento de capacitación muy importante para nosotros los cooperativistas del Perú, porque también hay cooperativistas del Paraguay, de Panamá, de Costa Rica, ¿no? De países de Sudamérica que también nos están acompañando. Digo muy importante porque vamos a tener a dos profesionales eh, de una cooperativa muy importante en el Ecuador. Es la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba, una cooperativa grande en el Ecuador, ¿no? Riobamba esta cooperativa pertenece a la provincia del Chimborazo, ¿no? Que es una de las 24 provincias que forman la República del Ecuador. Esta cooperativa se inició en el 12 de octubre de 1978, ¿no? Es una entidad dedicada a las finanzas populares y solidarias, ¿no? Creada para impulsar el desarrollo socioeconómico de sus socios a través de las cuentas de ahorro y crédito y de depósitos a plazo fijo. Entonces, estos dos profesionales vienen trabajando ya hace muchos años en esta cooperativa. Han pasado por muchos procesos, y uno de ellos que es la supervisión. Entonces, hoy día lo vamos a tener justamente para que nos cuenten su experiencia, cómo han venido trabajando, cómo han venido gestionando, cómo han podido salvar tantos obstáculos que se les ha presentado en el camino, y ahora que ellos ya tienen una superintendencia de economía popular y solidaria, que es el organismo técnico de supervisión y control de las entidades del sector financiero y solidario, ¿no? En base a esa experiencia, ellos nos van a disertar hoy día este tema, ¿no? Retos del sistema cooperativo de ahorro y crédito en la dinámica del crecimiento y control, ¿no? Estos dos profesionales, uno de ellos es el doctor Marcelo Calero. Él es magíster en Derecho Financiero, abogado, licenciado en Ciencias de la Educación, ¿no? Y tecnólogo de Administración, ¿no? Viene elaborando más de 17 años en la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba. Viene haciendo sus aportes, su creatividad, trabajando con gran responsabilidad, y esa experiencia es la que nos va a volcar hoy día, ¿no? Él justamente con el magíster Carlos Moyota, es otro líder, ¿no?, de su cooperativa, con una alta capacidad de comunicación, ¿no? Él viene elaborando también en la cooperativa Riobamba, ¿no?, hasta en la actualidad. Son los dos expositores que vamos a tener hoy día, en el cual yo le doy la más cálida y cordial bienvenida a este webinar, ¿no?, que sé que nos va a dejar mucha expertise, nos va a dejar mucho conocimiento, ¿no?, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Que en la actualidad venimos siendo supervisados por la Superintendencia de Bancas y Seguro, ¿no? Y anhelamos en un momento tener nuestra Superintendencia de Economía Solidaria, ¿no? Una superintendencia acorde a la naturaleza de las cooperativas. Por eso la invitación que hicimos a estos dos. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes al doctor Marcelo Calero, que es el que va a comenzar con la exposición, y luego lo sigue el magíster Carlos Moyota. Muchísimas gracias, Julio, por la presentación.
por la invitación que podamos compartir regional respecto de este tema de bastante trascendencia. Así es que, si eres tan gentil de poder compartir pantalla. Carlos, un momentito. Justamente me invadió la emoción y justamente tenemos a nuestro vicepresidente del Consejo del Comité de Educación, el ingeniero Carlos Paul Anco Ramos, el cual, bueno, va a dar la apertura justamente antes que comiences a este evento. Adelante, ingeniero Carlos. No se te escucha el audio, Licenciado Carlos. Julio, ahora sí, ¿se me escucha? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Julio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también al doctor Marcelo la sala que va a dar su brillante exposición esta tarde. También al magíster Carlos Moyota, que también son expertos para esta tarde, invitados y como especialistas para este tema. A nombre de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, la CONFENACOP, del Comité de Educación al cual represento esta tarde, doy la cordial bienvenida a estos dos grandes profesionales, cuales han sido convocados que gentilmente con su presencia nos honran acá en esta sala. A todos los compañeros cooperativistas y compañeros partir el licenciado, que los primeros webinars empezábamos con 20, con 30, y era en promedio. Hoy por hoy, creo que este año 2022, la Confenacop, a través de estas plataformas, a través de estos escenarios, como estos webinars de gran importancia, de temas de trascendencia, ha venido convocando a más compañeros cooperativistas y compañeras cooperativistas. Creo que ese es el crecimiento del movimiento cooperativo, tal cual también como esta tarde tenemos la presencia de dos grandes profesionales en el área del cooperativismo, ahorro y crédito. Y creo que también va a ser de mucha importancia para todos los que estamos acá, los cooperativistas presentes en esta sala. De alguna manera, nosotros, la virtualidad nos une, nos sigue estando siempre presentes en este tipo de capacitaciones. Nosotros, desde acá, desde Puno, nos conectamos para poder saludarlos a cada uno de los miembros que se encuentran acá en la sala y así poder acortar estas brechas de capacitación. Estamos presentes. En ese entender, damos por iniciado esta tarde de webinar con dos grandes profesionales que esta tarde nos acompañan, que nos honran y nos van a compartir sus conocimientos. Creo que el tema del sector cooperativo ahorro y crédito todavía falta afinar muchas cosas en nuestro país, porque tenemos por una parte a la SBS, que tal cual a un banco comercial está también controlando, ¿no?, a las cooperativas de ahorro y crédito. Nosotros como cooperativistas acá en Puno también tenemos cooperativas de ahorro y crédito. Particularmente puedo decir que me siento orgulloso también de pertenecer a dos tipologías de cooperativa, a una cooperativa minera, a otra cooperativa de ahorro y crédito. Entonces creo que también de cada uno de los iniciado a nombre del Comité de Educación este webinar con estos dos magníficos profesionales para esta tarde. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, le damos pase al doctor Marcelo Calero. Me dice que tenía una presentación. Puede hacerla nomás. No hay ningún problema. Adelante, doctor Sí, Marcelo. muchas gracias. Si es tan gentil de compartirle a Carlitos Moy para que pueda. Sí, ahora sí, se ve.
Audio de Marcelo. El audio de ellos, ¿no? Carlos Moyota, el audio. Ujú. Julio, le escucha a Marcelo, por favor, habla. Julio. Está apagado su audio de Marcelo. Adelante, Marcelo. Ahora sí. Listo. Mil disculpas. Bueno, reiterando nuevamente la invitación, y como bien decía, esto es realmente un compartir, y justamente la primera lámina que con ustedes voy a compartir es eso, es un caminar, porque realmente el tema del cooperativismo es un caminar. No. Listo. Al hablar del tema normativo de manera exclusiva, acá en el Ecuador, la primera ley de cooperativas fue en el año de 1937. Esta cooperativa obviamente no se fundaba todavía en los principios que actualmente tenemos del cooperativismo, porque más tarde fue que la ASI los promulgó. Sin embargo, lo tomó los principios del cooperativismo europeo, en donde básicamente se hablaba de la igualdad de derechos para los socios, la variabilidad del capital social y la limitación de los intereses. A ver la primera ley, eso hizo de que el cooperativismo tienda a ir creciendo. ¿Quién lo regulaba en aquel momento? En aquel momento estaba regulado por el Ministerio de Previsión Social. Es decir, ese era el ente que en teoría era el encargado de promover el desarrollo, la supervisión, pero en realidad lo único que hacía es registrar a las cooperativas, no cumplía otra función. A pesar de eso, el movimiento cooperativo tendió a crecer, mucho más por el año 1960, justamente era la Dirección Nacional de Cooperativas, como previo a que salga la nueva ley de cooperativas, que esta fue en el año de 1966. Al salir esta nueva ley, lo que ya hace es clasificar cooperativas de ahorro, cooperativas de consumo, cooperativas de producción y cooperativas mixtas. Esta ley bueno, ¿sí me escuchan? Como les había indicado, en el año de
esta ley, la segunda ley de 1966, tuvo varias reformas. Entre ellas considerado la más importante en la de 1973, en la que las cooperativas dedicadas a la producción pasaron a formar parte del Ministerio de Agricultura y apoyar especialmente en lo que era el tema de la reforma agraria. Luego de ello, del paso de 1973, viene una etapa en la del boom petrolero. Eso implicaba también de que el movimiento económico crecía y obviamente las cooperativas también tuvieron un gran crecimiento. Más o menos ocurre que por el año de 1982 ya se preveía de que existía un riesgo por el tamaño de las cooperativas de ahorro y crédito. En tal sentido, sale una resolución de la Junta Bancaria en 1985 en las que determinaba que un grupo de cooperativas, especialmente las más grandes y las abiertas, es decir, las que hacían intermediación con todo el público, pasen a formar parte de la Superintendencia de Bancos. Mientras tanto, el resto de cooperativas quedaban a cargo de la Dirección Nacional de Cooperativas. Aquí es importante señalar que para el sector cooperativo, mientras un grupo de cooperativas seguían bajo la Dirección Nacional de Cooperativas, que como les había indicado, su única función era registrarlo, es decir, no había un apoyo ni de fomento ni de supervisión. Había otro grupo que se iba al extremo, estaba en el sector en donde estaban controlados los bancos. Este proceso obviamente tardó aproximadamente unos 15 años hasta poder estabilizar, porque eso implicaba temas contables, temas de manejos de riesgos, temas de gobernabilidad, pero viéndole desde el punto de vista positivo también, eso enseñó a este grupo de cooperativas a poder, a servirle al control como un medio para poder crecer. Hasta ahí podríamos indicar la primera fase que le podría yo considerar de este camino normativo. Luego de ello llega una segunda fase que para nuestro país es muy importante y esta nace con la Constitución del 2008. En la Constitución del 2008 lo que se hace es, se va más allá únicamente del cooperativismo. Se busca es la visibilización de la economía popular y solidaria. Aquí es importante también compartirles de que nuestro gerente general, el licenciado Pedro Morales, fue asambleísta constituyente, presidente de la Mesa 8 de Desarrollo Económico, en donde a través de su arduo trabajo incidió para que la economía popular y solidaria sea reconocido a nivel constitucional. De tal manera que he escogido unos 3 artículos en donde claramente se puede identificar que en el artículo 283 reconocen que el sistema económico es social y solidario, donde reconoce al ser humano como sujeto y fin, propone una relación dinámica y equilibrada entre sus asociados. El sistema económico se integrará en las formas de organización económicos público, privado y mixto. Y aquí va el tema del trabajo. Económico y el popular y solidario. Desde ahí ya se va reconociendo al sistema económico popular y solidario. Igualmente en el artículo ya 309, bajamos al tema ya del sistema financiero. El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Y en el artículo 311 ya queda mencionado que el sector financiero popular y solidario se compone de las cooperativas de ahorro y crédito, de las entidades asociativas o solidarias, de las cajas y bancos comunales y las cajas de ahorro. Sin lugar a duda, el ícono de este sector financiero es las cooperativas de ahorro y crédito. Con esta premisa, en el 2011, se genera la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Esta Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria lo que buscaba es reconocer a toda la economía del sector. Sin embargo, desde ese momento mismo ya de la creación, sí hubo algunos cuestionamientos, porque decían que el sector financiero popular y solidario debía tener
unos órganos y unas normas específicas, pero acá ya estaban también otras formas de organización. Unas de ellas tenemos las cooperativas de transporte, que si bien es cierto, se rigen por los mismos principios, pero su objeto no es el mismo. Entonces, el uno es transporte, el otro es el servicio financiero. Para completar ello, por parte del Ejecutivo también sale el reglamento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, y con ello da nacimiento a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tenía un arduo trabajo. Primero era de realizar todo un catastro y un traspaso de las cooperativas que durante muchos años estuvieron ya controladas por la Superintendencia de Bancos y por el sinnúmero de cooperativas que estuvieron más que controladas, registradas por la Dirección Nacional de Cooperativas. Este proceso implicó que también se trate de fortalecer el sistema desde el punto de vista, ir seleccionando no desde el punto de vista de tamaño, sino más bien de las funciones que cada una de las cooperativas hacían o no lo hacían. E inclusive la superintendencia encontraba cooperativas que únicamente tenían el nombre, pero realmente no existían. Cooperativas que decían ser cooperativas, pero que al momento de ir a revisarlos, pues no tenían esa función. Eso hizo de que se dé una depuración que todavía continúa hasta el momento del sector cooperativo. Y como parte, digamos, de la estrategia que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria adoptó, era el tema de las fusiones y de las absorciones, es decir, cooperativas que presentaban mejores indicadores financieros, cooperativas que estaban en mejor posición, podían absorber a otras cooperativas y eso les daba la posibilidad de ampliar su cobertura. Como les había dicho, desde la misma nacimiento de la Ley de Economía Popular y Solidaria, existieron algunos cuestionamientos y estos fueron mucho más profundizados en el 2014, cuando sale el Código Financiero. ¿Por qué razón? Porque lejos de subsanar el tema de tener una ley propia del sector, con unos órganos propios del sector, lo que hizo este código es unificar al sector público, al sector privado y al sector de la economía popular y solidaria, derogándose muchas leyes, muchos artículos de la Ley de Economía Popular y Solidaria, pues sigue subsistiendo hasta el actual momento tanto el reglamento como la ley, pero desde la parte más bien administrativa, desde la parte de gobernanza, porque todo lo que es la parte financiera como tal está contemplado a través del código y obviamente a través de su ente que es las resoluciones que emite una junta que cuando nació se llamaba Junta de la Política Monetaria y Financiera y que esta más tarde en el 2021 se realizó la Ley de Protección de la Dolarización. Esta fue reformada y ahora son dos, la Junta de Política Monetaria y la Junta Financiera. Este conjunto de cuerpos normativos unidos a lo que son las resoluciones propias que puede emitir la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es la que actualmente nos rige al sector de la economía, al sector financiero, popular y solidario. Este breve recorrido que lo hemos hecho desde la parte normativa, yo creo que sí nos deja varios desafíos locales, desafíos a nivel nacional y por qué no también decirlos, desafíos a nivel regional. El primer desafío es que todo el tiempo va a haber momentos coyunturales. Como ustedes pudieron ver, se dieron reformas por el tema de la reforma agraria, se dieron reformas porque las cooperativas tuvieron un crecimiento, se dieron reformas o aparecieron normas porque consideraban que el sector merecía mucho más control por el riesgo que implicaba. Es decir, estos pueden ser de carácter político, económico y social, pero el reto principal y el desafío principal del movimiento, del sector cooperativo, es aquí el tema de la autonomía. Estar siempre preparados para que cualquier norma que salga no sea atentatoria contra este principio de autonomía
e ingresar a la administración propia mismo de las cooperativas. El segundo desafío que también consideramos muy importante es el fortalecer dentro de las mismas cooperativas el autocontrol. Si bien es cierto, nos regimos por normas emitidas por el Estado, pero si las cooperativas nos apegamos a lo que son las normas propias nuestras, que están contemplados en nuestros estatutos, en nuestra normativa secundaria, en cuanto al funcionamiento de las asambleas, de los consejos de administración, consejos de vigilancia, de la administración mismo, de la gerencia de los empleados, si tenemos una muy buena gobernanza, ¿eso qué va a hacer? Va a reflejar de que se está haciendo una gestión sana. Y al hacer una gestión sana, lo que se puede pedir al sector público es de que genere normas no restrictivas, sino más bien normas de fomento. Otro desafío, tenemos el apoyo de organismos de integración. Es otro de los principios que debemos practicar y estos deben ser a todo nivel, de tal manera que se pueda generar estructuras sólidas, ya sea de primer nivel, de segundo nivel, que vayan que consoliden una representatividad a nivel del sector cooperativo. Y no solo representatividad, sino que vayan mucho más allá, que hagan incidencia en lo que es la política pública. De tal manera que cuando se estime generar algún proyecto de ley, seamos considerados como parte de, para incidir de que ese proyecto de ley sea de mucho beneficio para el sector. Y finalmente, el otro reto, también muy importante, es la proactividad normativa. Actualmente el sector cooperativo está reactivo. Sale una norma y vemos qué es lo que podemos hacer para que esta norma no nos afecte. Pero podríamos hacer más bien una proactividad a la norma, considerando de que el entorno es cambiante y que también nosotros, como sector cooperativo, mientras más crecimiento tengamos, tenemos mayor exposición al riesgo, mayor exposición a la reputación y mayor exposición porque estamos aportando a esos sectores populares a donde nos debemos. Y lo otro es también la proactividad para buscar un equilibrio en el desarrollo y la norma, porque muchas de las veces el desarrollo sobrepasa a la norma, en otras ocasiones la norma sobrepasa al desarrollo. Pero si tenemos esa proactividad, tratamos de buscar ese equilibrio para contar con unas normas acordes a nuestra naturaleza. La última. Estos desafíos nos llevan a nuestra génesis. La última, por favor. Nos lleva a nuestra génesis, a la identidad cooperativa. Porque si nosotros profundizamos la identidad cooperativa, y especialmente para la parte normativa, nos valemos del principio 4, principio 5 y principio 6. El principio 4, que es la autonomía y la independencia. Si siempre estamos trabajando en que las cooperativas seamos autónomas e independientes, pero con una responsabilidad que estamos utilizando recursos de nuestros socios, eso hará que cada una de las normas no sean nocivas si es que así se los pretende hacer. El principio 5 es la educación, formación e información. Esta incide directamente porque no va en todos los estamentos. Tenemos que estar educando, informando a nuestros socios que ingresar a una cooperativa está ingresando a una sociedad de personas, no a una sociedad de capitales. Igualmente a nuestros directivos, a nuestros colaboradores, de tal manera de que esto podamos incidir inclusive en el tema ya de la educación misma, para que ésta sea impartida a nivel primario, secundario y en la universidad, generando una cultura de la educación cooperativa. Y el sexto principio, que sería la cooperación entre cooperativas. Unirnos cada vez más
y utilizar ya marcos que están generados, marcos que lo ha generado como la ley marco que genera la ASI, la OIT, es decir, esto para que directamente cuando exista algún tipo de reforma constitucional sean tomados y sean incluidos, beneficiando de esta manera al sector cooperativo. Esto es lo que les quería compartir, amigos, y le voy a dar paso a mi compañero Carlitos, que les va a contar mucho más ya con datos desde la parte económica, cómo ha incidido el tema de contar hoy por hoy con una superintendencia. Muchísimas gracias y adelante, Carlitos. Gracias, Marcelo. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Sí, sí se te escucha, Carlos. Perfectamente. Vamos a comentar ahora sobre lo que ha sido la incorporación de la intendencia al sistema cooperativo en el texto constitucional y hacer un recuento de cómo fue el paso, cómo fue primero. Bueno, Marcelo nos ha dado la norma legal y respecto de por qué un grupo de cooperativas pasó a control de la superintendencia de bancos y por qué otro grupo se quedó en la subdirección de cooperativas del Ministerio del Bienestar Social allá en el año de 1985. Y es que la monetaria en ese momento, bueno, había comentado de que era importante normar o generar un marco regulatorio para todo el sistema financiero. Había cuenta de que había cooperativas que estaban creciendo y que necesitaban un determinado control. Si bien en el año 85 pasaron las cooperativas abiertas, que se llamaban, las que hacían intermediación financiera con el público, control de la superintendencia de bancos, no es menos cierto que un buen grupo de cooperativas, primero, y segundo, sobre todo las cooperativas cerradas, se quedaron en el Ministerio de la Sociedad. Pero ¿quiénes eran las cooperativas cerradas? ¿A qué se denominaban cooperativas cerradas? Eran aquellas cooperativas que fueron creadas por generalmente establecimientos u organismos de carácter público en general. Recuerden que en la década de los 60, el auge del cooperativismo en el país, en Ecuador, se crearon un sinnúmero de cooperativas. Como no teníamos un control, sino solamente una inscripción en la social, no sabemos exactamente cuántas cooperativas existió. Algunos sondeos de algunos organismos que trabajaban con cooperativas desde hace mucho tiempo, como la UO, como la de Conca, señalaban que había en el país más o menos unas 2.000 cooperativas de ahorro de crédito. De esas, solo 26 pasamos a control de la superintendencia de bancos, que reuníamos los requisitos mínimos exigidos. Entonces, cooperativas cerradas venían a ser, para terminar la idea, aquellas cooperativas que se crearon, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Y hay un colegio en Río Bambam que se llama Carlos Cisneros, entonces hay la cooperativa de ahorro crédito del colegio Carlos Cisneros. O los trabajadores de la empresa eléctrica, también crearon su cooperativa de ahorro crédito de trabajadores de la empresa eléctrica. La más representativa de estas fue la de la Unión Ferroviaria. Al principio, esta cooperativa Unión Ferroviaria era solo para los trabajadores del ferrocarril. Posteriormente, con el pasar del tiempo, se fue abriendo y ahora también es una cooperativa abierta. En ese contexto ha sido la dinámica de crecimiento y desarrollo que han tenido las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Estas cooperativas tiene unas características fundamentales. Primero, es una sociedad de personas que se rige por principios, que se rige por normas, que se rige por determinadas características, incluso en su forma de administración y de gestionar la cooperativa de ahorro y crédito. Como decía, son sociedad de personas, un socio, la forma de administración o de elección es un socio, un voto diferente a la de sociedad de capitales, donde lo que manda es el capital. Mientras más dinero tenga usted de aportación o de acciones, pues indudablemente tiene la dirección de esa empresa, ¿no es cierto? Entonces, de eso hay un montón, y sobre todo la banca se rige por esta metodología, esta forma de administrar y de gestionar su negocio. Adicionalmente, hay un manejo democrático de los capitales, es decir, somos los mismos socios
quienes manejamos los activos pasivos y el patrimonio de nuestra institución financiera. Hay un hecho o hay hechos que deben ser relatados, porque de ahí se mira por ya pasar del control de la superintendencia de bancos a un control de una instancia propia, como en este caso tenemos nosotros, la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. Recordemos, como les decía yo, en el año 1992 no sabíamos cuántas cooperativas éramos, pero lo que sí sabíamos es cuántos bancos habían, perdón, en el año 86, el momento en que 26 cooperativas pasaron por de la super. A finales del 92 habían 32 bancos privados, y a finales del 89, del 90, pasaron, había antes de federal bancario 89 instituciones bancarias. Entonces, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en el año 1994, se dictó la ley orgánica de instituciones financieras, se llamaba. Esta ley, de alguna forma, provocó la disminución de los controles sobre la banca, produjo una pésima cartera, produjo créditos vinculados y la ausencia de reservas. Realmente esto fue el principio del fin, lo que provocó, al final de cuentas, fue en 1999, donde se cerraron 18 cooperativas, perdón, 18 bancos, los más grandes del país, Caso Filabanco, Caso Banco Popular, Banco Unión, Banco La Revisora, Banco del Progreso. Es decir, esto fue una catástrofe tremenda para el país, para el Ecuador. Provocó la migración de más o menos 1.500.000 ecuatorianos, la mayoría de ellos fueron para España. Entonces, muchísima gente perdió dinero y todo lo demás. El tema es que en ese año quebraron un total de 40 bancos privados e instituciones financieras privadas. Lo anecdótico de esto es que de las 26 cooperativas que en ese momento nos encontrábamos bajo el control de la Superintendencia de Bancos, no quebró ninguna. ¿Por qué? Porque nosotros, hay una característica del sistema cooperativo, y es que diversificamos el riesgo. ¿Cómo? No hacemos concentración de cartera, no damos créditos vinculados, sobre todas las cosas, el dinero de los socios está diversificado en el crédito. Nosotros lo que normalmente llamamos diversificamos el crédito. Entonces, yo creo que eso era importante en el tema del control de la Superintendencia de Bancos, porque nos ayudó mucho a normar o a trabajar bajo riesgos, a trabajar mirando un poco el tema de los principios cooperativos. Yo digo un poco porque en la práctica eso no se dio. No se dio porque como era una administración bajo riesgo, una inspección de las cooperativas, simplemente venían con una ficha de un programa que ellos tenían, y entonces decía, a ver, cumple, no cumple, tiene, no tiene, cumple, no cumple. Y obviamente las cooperativas que no teníamos una experiencia de control, no cumplíamos. Es importante comentarles que en la Superintendencia de Bancos, al principio todos estuvimos ahí mezclados, bancos y cooperativas, no había diferencia. Esta lucha constante de decir, nosotros no somos bancos, nosotros no somos sociedad de capitales, nosotros somos sociedad de personas, de alguna forma caló en y se creó la intendencia al interior de la superintendencia de bancos. Este organismo de alguna forma se especializó en el control de las cooperativas de ahorro y crédito. Pero no fue un camino fácil. Esto demoró más o menos unos 15 años en estabilizar el control. No es que ya de la noche a la mañana uno se alineaba a los lineamientos establecidos por la superintendencia, para nada. Teníamos que primerito establecer un catálogo de cuentas único.
teníamos que normar en lo que tiene que ver con la gestión administrativa. Teníamos que normar, había muchas cosas que estuvieron antes en la ley de cooperativas. Recordemos que antes del paso de las cooperativas al control del súper, y cuando estábamos bajo control del Ministerio de Bienestar Social, las cooperativas se regían por la Ley General de Cooperativas. Entonces, el Ministerio de Bienestar Social no era sino un órgano que usted registraba el nacimiento y si está vigente o no está vigente. Pero entonces tenía un control. Por eso es que no se sabía cuántas cooperativas había en el país. Luego de esto, realmente ha sido un paso importante. Ya nos comentó Marcelo que nosotros pasamos posteriormente de la superintendencia de bancos a la superintendencia de economía popular y solidaria. Y en la superintendencia de economía popular y solidaria también era complejo establecer un solo tipo de control, porque habíamos cooperativas grandes, las que estábamos bajo control de los superbancos, y había cooperativas medianamente grandes, medianamente pequeñas y muy pequeñas. Y obviamente habían cooperativas que estaban en la ciudad, cooperativas que estaban en el campo, cooperativas que serían para un determinado sector, cooperativas regionales, cooperativas nacionales. Esa forma visible de cómo se manejan las cooperativas hizo que en su momento la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, primero, para los que teníamos ya control de la Superintendencia de Bancos, nos diga, a ver, ustedes grandes, en esa época nos pusieron en el segmento 4, ustedes grandes se rigen por la norma de la Superintendencia de Bancos. Y para ustedes vamos a crear otras normas subyacentes. Posteriormente, esto es un camino que todavía no termina. Recuerden lo que les dije. Para estabilizarnos con la Superintendencia de Bancos pasó 15 años. Esto entró en vigencia la Ley de Economía Popular y Solidaria. Hizo reglamento a partir del paso a la super, que fue en el 2013. Entonces estamos más unos 8 o 9 años bajo la norma de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entonces, todavía falta, en este proceso está. Hoy por hoy se cambió, por ejemplo, antes las más grandes estábamos en el segmento 4, posteriormente la supercambió y hoy las más grandes estamos en el segmento 1 y vamos desde las más chiquitas que van $3 millones hasta las de $100 millones. Va la segmentación de grandes, pequeñas y muy pequeñas. Entonces, como ya señaló Marce, en incorporación del texto constitucional del sistema de movimiento cooperativo, el Estado reconoce el cooperativismo y el Estado dice que promoverá el desarrollo de las cooperativas siempre y cuando cumplan con su rol social. Y eso es lo que vamos a ver en cifras. Hay importantes comentarles. En el sector del sector financiero popular y solidario o el sector real de la economía popular y solidaria son dos cosas completamente diferentes, pero que estamos todas bajo el control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. O sea, eso es lo que debe quedar clarito. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria controla, rige, norma el funcionamiento de dos sectores: del sistema financiero popular y solidario por un lado y del sistema real de la economía popular y solidaria. ¿Cuáles son las del financiero? Ya les conocen, bancos, cooperativas, bancos comunales que se llama, cooperativas de ahorro y crédito, cajas populares. Y el sector real de la economía popular y solidaria están todas las organizaciones populares y solidarias que mueven el aparato económico. Ahí están las cooperativas de transporte, las cooperativas de vivienda, las cooperativas de comercio, las cooperativas agrícolas, es decir, absolutamente todas aquellas otras que hace el movimiento social y solidario.
Como les había manifestado, en 1999 cerraron en primera instancia 18 funciones suspensivas. Posteriormente, de mayo, podemos hacer las fotos sobre todo el Banco del Producto, de los amigas del filamento más grande del país. Las dio la decisión de sur, realmente fue una catástrofe de la cual muchísimos no pasaron. Hubieron mucha gente que falleció producto de este proceso que vivió nuestro país. Lo que les decía de las 26 cooperativas que habíamos en ese momento, ninguna se entonces, al principio, ustedes pueden ver en el 2002 era marginal. Primero, porque no teníamos datos. Segundo, porque era solamente el dato de aquellas cooperativas que estábamos bajo el poder de bancos y nada más. Entonces, la falta de información, que no se reportaban los resultados del Ministerio del Bienestar Social y había solo datos del Superintendencia de Bancos, señalaba que más o menos nuestra participación al principio en activos, pasivos y patrimonio fue de 2%. Ya para el 2015 ya realmente habíamos crecido un poco y en activos ya éramos el 22%, en pasivos ya éramos el 21%. El sistema de la comparación, aquí hemos sacado datos de la comparación del sistema bancario versus el sistema de las cooperativas de ahorro y crédito. Ya hay una participación importantísima, un crecimiento fuerte. Y asimismo el patrimonio nuestro, como les decía, en el 2015 los activos fueron del 22%, los pasivos el 21% y el patrimonio el 32%. Para septiembre, estos datos son a septiembre del 2022, las cooperativas representamos ya el 41% del sistema financiero nacional en lo que tiene activos, el 40% del sistema en lo que tiene pasivos y el 52% del patrimonio en lo que tiene que ver a esta participación, ¿no? El sistema cooperativo ha tenido un crecimiento inusitado. En el 2015 éramos únicamente en activos 6.880, ya en el 2022 pasamos a 24.000. En pasivos, en números 5.000, éramos en el 2015, pasamos a 21.000 millones de dólares. En el 2015, en patrimonios éramos 1.067 millones de dólares. Ya para el 2022 sumamos 2.981 millones de dólares, lo que significa realmente que el movimiento cooperativo viene teniendo un crecimiento importante. Y esto es lo que tiene el movimiento cooperativo. Vemos en la parte de abajo. Los activos del 2002 al 2022 crecimos 437.77%. La banca en este mismo periodo ha crecido solamente el 77%. En pasivos, las cooperativas crecimos desde el 2002 al 2022 el 400.31%. Solamente creo y el patrimonio creció 100%, la banca el 62%. Este crecimiento que han tenido las cooperativas en este periodo de control de la Superintendencia de Economía, muy, primero yo diría que un tanto exponencial, pero sobre todas las cosas ha sido producto de un esfuerzo propio de las cooperativas y también de poder apoyo de una institución como ha sido también nos ha ayudado a normar el funcionamiento. El hecho de tener una contabilidad, el hecho de poder reportar y el hecho de presentar balances
hasta cierto punto diarias. Las cooperativas de vamos a seguir, vamos a observar. Es decir, todo eso ha meritado. Por eso es que no es tan fácil, como decía yo al principio, el hecho de poder decir, no, ya estamos con otras superintendencias, entonces esto facilita, vamos a decir, no, por lo disímil que es el sistema, es que ha sido complejo el tema del control, y ha sido de complejo. Anteriormente el Super solo tenía la información del segmento 1, posteriormente incorporó al segmento 2, después de un tiempo incorporó al segmento 3 y hoy ya tenemos información del segmento 4 y 5, es decir, de todo el sistema financiero popular solidario. Eso es un caminar, es un proceso en el que ha tenido que intervenir fuertemente, y fuertemente en el sentido de incluso fortalecer el sector. Fortalecer el sector ha implicado no precisamente el cierre de instituciones financieras o la liquidación de cooperativas. Sí, lo que se ha afirmado en estos últimos 5 años ha sido la búsqueda del fortalecimiento del sector a través de fusiones y absorciones. Entonces, se ha dado un proceso de fusionar o de algunas cooperativas grandes absorban a las cooperativas pequeñas, pero sobre todo aquellas que estaban mal, que tenían insuficiencias de patrimonio, insuficiencia de liquidez, o que simplemente no estaban bien administradas. En ese contexto, también se posibilitó estas funciones y absorciones. No todo fue color de rosa para nada. Muchas cooperativas, en caso nuestra, como la nuestra, no intervinieron mucho en estos procesos de absorción. El nuestro no era sino tapar las sinvergüencerías, porque eso hay que decirlo con claridad, las sinvergüencerías que generaban también en algunas instituciones cooperativistas que malgastaban, por así decirlo, el dinero de los ahorristas. Entonces, nosotros decíamos, bueno, hay que ayudar, hay que apoyar, sí, pero no así de esta forma. Porque al final del cuento, quien se quedaba con los platos rotos éramos aquellas cooperativas que absorbíamos las cooperativas malas. Entonces, este proceso también ha sido un proceso complejo que hasta ahora algunas cooperativas se han vuelto inmersas en problemas sobre todo por el tema de la recuperación de la cartera. Las cooperativas no tenían una administración adecuada y todo, pero este proceso, como les dije yo, es un caminar constante, no ha sido color de rosa, es un trabajo realmente fuerte, pero le falta. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria le falta mayor control. ¿Y por qué le falta mayor control? Lamentablemente, como les dije yo, la SUPE ataca o controla los sectores. Y ahí es el problema. Acá somos, total en el país, 544 cooperativas de ahorro y crédito, el sistema financiero popular solidario. Pero las del sector real de la economía popular y solidaria son 15,000, como ya vamos a ver más adelante. Entonces, este crecimiento de las cooperativas, como les decía yo, ha provocado que la banca, sobre todo, ponga el ojo de las cooperativas de ahorro y crédito. Y tal es así que el Fondo Monetario Internacional, en su última paquete de acuerdos con el gobierno, puso un condicionante que haya mayor control a las cooperativas de ahorro y crédito. Uno se pregunta cómo así el Fondo Monetario Internacional pone el condicionamiento al país de que busque mayor control a las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, ¿por qué es dedicatoria? Y es porque la banca en general mira con preocupación el crecimiento que vienen de las cooperativas de ahorro y crédito. Y es que nos falta porque hay que articular, y eso no se ha hecho, articular el sector real con el financiero popular solidario. El ejemplo, ¿qué quiere decir articular? Por decirle a usted que es un maestro carpintero, que quiere comprarse una máquina, una cepilladora, ¿a dónde acude para hacer un crédito? ¿A un banco o a una cooperativa? Lo normal, lo lógico, sería que vaya y haga el crédito en una cooperativa de crédito, ¿cierto? Es del sector financiero popular solidario, porque estamos en el sector de las finanzas populares y solidarias, pero la mayoría no va al banco. Y en ese contexto, nosotros también nos vemos un poco complicados. Hay un tema adicional aquí, yo no sé por qué nos vamos a cambiar.
nosotros, por diversificar el riesgo, por un manejo adecuado de las finanzas, por un manejo adecuado de los excedentes de liquidez, hacemos inversiones en la banca. De los excedentes de liquidez, más o menos el 15% de los depósitos que realiza el sistema financiero popular solidario lo hace en la banca. Entonces ahí estamos mirando cómo ellos más bien, en vez de quejarse, deberían estar contentos de que vayamos creciendo, porque los depósitos que nosotros tenemos, el 15% se deposita en la banca. Aquí hay una cuestión media contradictoria. La banca se queja de créditos con nuestros propios recursos, de los recursos que las cooperativas depositamos en ellos. Entonces, estas son las cosas que uno no alcanza, pero sobre todas las cosas nos dice que el sistema cooperativo va creciendo y va creciendo a pasos realmente gigantes. Y de ahorro y crédito, el sistema financiero popular es 533 millones de activos, 15.000 millones en cartera de créditos y tenemos un total de 17.285 millones en depósitos. Esto es el 15%. Los excedentes de liquidez están depositados en la banca, como les decía. Aquí tenemos una participación en el mercado. En el 2002 éramos pequeños, no significábamos nada. En el 2015 en activos éramos el 22%, el 21% y el 32% en patrimonio. En 2022 ya representamos el 46% en patrimonio. Y aquí entramos al otro lado de la medalla. Por un lado está el sistema financiero popular solidario y por otro lado está el sistema de la economía popular solidaria, el sector real de la economía, ¿no? Son 15.700 que representan a 527 en 2012 y en 2022. Han crecido en el 181.89%. Y ha permitido saber quiénes son, cuántos son y cuánto vamos creciendo y lo que representamos para la economía del país. Básicamente, antes de la Constitución del 2008, el sistema se divide en dos. Había tres: economía privada, la pública y mixta. Pero no se consideraba a las pequeñas, a los negocios pequeños, a la microempresa, a la artesanía, al comercio formal. Todo eso representa 171 organizaciones. Entonces fue importantísimo crear la superintendencia para que nos proporcionen datos, para saber quiénes son, cuántos y dónde estamos, tener visibilidad del gobierno y sobre todas las cosas, para mediante esa visibilidad podamos recibir algún aporte, algún beneficio, algún fomento del Estado. Es importante comentarles la solidaria. Esta información nos ha permitido saber cuántos hombres forman parte de la economía popular solidaria, cuántas mujeres. Y vemos que el 57.68% de quienes hacen la economía popular solidaria son hombres y el 42.32% son mujeres. Aquí también podemos hacer distribución por rangos de edad. Tenemos entre 18 y 29 años, entre 30 y 29 años. La mayoría de las personas están entre 50 y 65 años, donde vemos que 42.969 hombres hacen economía popular y solidaria y 24.507 mujeres de entre 50 y 65 años hacen economía popular y solidaria. Entonces, toda esta serie de elementos nos dan la posibilidad. ¿Y para qué sirve esto? Para poder
lanzar, si cabe el término, yo les había hablado de la necesidad de unir, de enlazar el sector real con el financiero popular y solidario. Entonces, esta información a nosotros, como cooperativas de crédito, nos da la posibilidad de generar productos que vayan a la medida de la necesidad de nuestros amigos que hacen economía popular y solidaria. Entonces, para eso nos sirve este tipo de información. Otro de los temas que nos parece importante es la participación de las mujeres en cargos directivos. Eso es muy importante. Miren que presidentes hombres ha habido el 65% y el 34% han sido mujeres. Representantes legales del sector de la economía popular y solidaria, el 58% son hombres, el 41% son mujeres. Secretarios, el 47% son hombres y el 52.45% son mujeres. Mujeres principales, el 58% son hombres, el 31% son mujeres. Mujeres suplentes, el 57% son hombres, el 42% son mujeres. Por ejemplo, vemos que la acción también es importante. En secundaria, 106,822 han terminado la secundaria, 75,977 mujeres han terminado la secundaria. 18,597 hombres han ligadas a la solidaridad de este comprometimiento de los diferentes sectores, incluso desde la visión de género. ¿Por qué? Porque era importante visibilizar que la mujer, siendo como se creía antes, está al lado mayor participación de los hombres que las mujeres, por ejemplo, en número de socios. El 59.60% son hombres y el 30.20% son mujeres, y el 60% son sociedades, personas jurídicas. Entonces, eso también nos da la posibilidad, como les dije yo, de mirar cómo van creciendo, cómo se van comprometiendo, cómo van desarrollándose los diferentes actores de la economía popular y solidaria desde los diferentes ángulos. Acá vemos también el tema de educación que ya habíamos visto, el número de socios por rangos de edad, o más bien, de permanencia en las instituciones del sistema financiero popular solidario. Es decir, quienes están más tiempo. Hay de menores de 1 año, mayores de año a 3 años, de 4 años a 6 años, de 6 a 9 años y mayores de 9 años. Y realmente vemos que 206,819 personas son personas que ya tienen años de permanencia en la economía popular solidaria, es decir, van de 4 a 6 años. Y de ahí, digamos que de 5 años en adelante, se concentra la mayor participación de personas en la economía popular solidaria. Estos datos últimos dan cuenta, son extraídos de la Superintendencia de Bancos, el crecimiento que ha tenido el sistema financiero popular y solidario en estos años. Hoy por hoy, en activos llegamos a 24,000 millones, en pasivos a 21,000 millones de dólares, en patrimonio 2,981 millones de dólares. Y tenemos otras cuentas que denotan realmente el crecimiento y la importancia que tiene el sistema financiero popular solidario en este tiempo, y adicionalmente el movimiento, la gestión del sistema popular y solidario. Hay unas 2 cuestiones que yo sí creo que es importante también comentar a ustedes, y tienen que ver con los retos. Vemos que el sistema financiero popular y solidario viene presentando crecimientos exponenciales, viene presentando importante crecimiento que ha hecho que la banca realmente nos mire con preocupación, que ha hecho que el Fondo Monetario Internacional nos mire con preocupación y diga, para que esto se puede ir de las manos, necesitamos un mayor control. Y es cierto. Nosotros hemos sido parte de aquellas instituciones, de la cooperativa Riobamba, de su gerente de Señor Morales. Pero Morales, en el sentido de decir, nosotros sí creemos que debe ajustarse el control a lo que determina la norma constitucional. Ya leyó Marcelo y decía,
el sistema financiero popular y solidario tendrá su propio ente de control y sus propias normativas, una normativa diferenciada, y tendrá el apoyo y el aval del Estado, siempre y cuando cumpla con su objetivo social. Nosotros, con los datos que pasamos, mirando cómo hemos crecido, mirando la participación de los diferentes sectores, hombres, mujeres, mirando esta distribución que existe en la economía popular solidaria, creemos que estamos cumpliendo con el objeto social. Consecuentemente, se ha pedido de que se cree una superintendencia solo de cooperativas, o que a su vez la que en este momento quiere para el control de las cooperativas de ahorro y crédito, y que las entidades del sector de la economía sean guiadas, administradas, vigiladas por otras instancias del gobierno. A nosotros se nos ocurrió, y se le dijimos incluso al superintendente, mire, las cooperativas de vivienda deberían estar bajo el control del Ministerio de Vivienda. Las cooperativas de transporte deberían estar bajo control del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es decir, de cada organismo se haga cargo de porque lo otro, imagínense lo que significa tener el control, por un lado, del sistema financiero popular y solidario. Y somos 488 instituciones y que somos o manejamos casi el 40% del sistema financiero nacional. ¿Sí? Es importantísimo entender eso. Y por otro, controlar a 15,000 instituciones del sector real de la economía popular y solidaria es humanamente imposible. Por eso es que habíamos pedido de que haya una separación, existe una separación. Ahorita entonces la creación de un ente de control propio y diferenciado. Necesitamos consecuentemente un mayor control permanente y concurrente, diría yo. Nosotros al principio, ¿de dónde viene el término concurrente? Cuando nosotros pasamos al control de la superintendencia de bancos, no habíamos pedido un aprendizaje o una participación en el control, no sabíamos cómo era. Entonces, en vez de que le dijimos a los auditores de la en vez de que ustedes nos digan tenemos o no tenemos, díganos cómo hacemos para tener, enseñen. Entonces, de cajón se organizaron talleres, se organizaron eventos, todo. Entonces, ahí veíamos que aparte de no tener control, decían, a ver, ustedes no tienen, para hacer esto hay que hacer así, 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 tienen que organizarse de esta manera, inclusive los procesos de selección de personal, decían ustedes, no pueden solamente hacer una entrevista y pasar, no, tienen que hacer pruebas técnicas, tienen que hacer pruebas técnicas, es decir, una serie de elementos que antes nosotros no considerábamos. Por ponerles un ejemplo así chiquito, hay que entonces hacer un mayor concurso y sobre todo una mayor inclusión a estamentos que aún no son parte sustancial del sistema. Nosotros habíamos visto que hay una gran participación de las mujeres en el sector de la economía popular y solidaria. Y eso es normal. Se gana la venta de productos, una sensación de productos de belleza, que hay una empresa Yampal, Avon, todo lo demás. Las mujeres son las que venden, las que se endeudan de alguna forma para ir gestionando un dinero que les permita llevar un poco a ese tipo de sectores, a ese tipo de eventos. Nosotros creemos que las cooperativas debemos jugar un papel mucho más importante para poder llegar con mejores productos y mejores servicios a los sectores y estos segmentos que son excluidos y vulnerables. Eso, muchísimas gracias a ustedes. Carlos, ¿me escuchas? Sí, sí, gracias, sí te escucho, muchas gracias. Bueno, nos han dejado una valiosa información, una valiosa experiencia. Sí, buenas tardes. Sí, tenemos preguntas del público. A ver, sí, adelante. Juan Enrique, ¿está apagado tu audio?
Juan, está apagado tu audio. Ahora sí. Adelante, Juan. Buenas tardes a todos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí se te escucha, Juan. Adelante. Con respecto a ese, de toda la información que ha brindado, ¿no? el doctor Moyato, ha dejado en claro, ¿no?, que las cooperativas deben estar por su situación de servicio que prestan a la comunidad, a la sociedad, y son diversificadas, deberían estar cada uno con marco regulatorio del sector que le pertenezca. Entonces, por ejemplo, en el Perú, Julio, tenemos diversificada de cooperativas, ¿no? Pero la SBS los ha centrado todos en uno solo. Entonces, lo que se debe hacer es tener puentes con la SBS y con todas las instituciones públicas para poder controlarlos totalmente, pero por sectores, ya sea vivienda, ya sea crédito, ya sea agricultura, ¿no? Para que la SBS solamente se dedique a lo que es el sistema financiero. Por ejemplo, en las experiencias que nos han recalcado, nos han unido, por ejemplo, cooperativa de transportes. Lo que me preguntaba ya, la FENACREP y la CONFECOP han visto, creo que lo han visto, y cuál es su opinión frente a esta experiencia. Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Y fíjate que nosotros habíamos tenido un problema, y le voy a contar en términos reales. Nosotros nos regimos por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Ahí en la ley orgánica, esta ley orgánica rige o regula los dos sectores, el sector financiero y el sector real. En el sector real está la cooperativa de transportes. Entonces, había en el reglamento de la ley la elección de los directivos por periodos. Había elección de mayorías y minorías a los consejos de administración y vigilancia. El problema es que, bueno, al principio o hasta hace unos par de años nos daban esa posibilidad de hacer elecciones por periodos. Se elegía primero, si usted tenía, vamos a poner el ejemplo, 5 vocales del Consejo principales del Consejo de Administración y 3 vocales del Consejo de Vigilancia, que es así como estamos nosotros, por ejemplo, 3 debía elegir en una fecha y los otros 2 en otra fecha. Nosotros teníamos periodos de 4 años. Los 3 elegía para los 4 años y otros para 2 años, o sea, los 2 para 2. Por eso eran mayorías y minorías, ¿ya? Y así veníamos. ¿Y por qué era importante esto, mis amigos? ¿Por qué era importante que haya este tipo de elección? Porque se daba continuidad al negocio. Porque alguien del periodo anterior quedaba para el siguiente periodo. ¿No es cierto? No es lo mismo que cambiemos a los 5 miembros del Consejo de Administración como es ahorita en mi país. Ahorita se cambia a los 5. ¿Y por qué se cambia ahorita así? Porque hubo una queja de las cooperativas de transporte. Ellos le dijeron a la CEPS, no tenemos gente para estar cambiando a cada rato. Nosotros no somos muchos, somos pocos. Y como son 15,000 organizaciones de la economía popular y solidaria, la CEPS dijo, yo tengo que ver por la mayoría. Claro, pero la mayoría es una forma de gestionarse. Pero las cooperativas tenemos un montón de socios y podemos hacer estos cambios, porque adicionalmente es saludable. Es saludable primero que haya un cambio,
permanente, continuo de directivos. Y segundo, es saludable en el sentido de que, como les dije, hay una continuidad, cosas que quedan pendientes en un lado, se pueden observar en el siguiente, pero si los cambiamos todos, primero hay una inestabilidad administrativa. Como vienen nuevos dirigentes, van a decir, vamos a cambiar a todos de aquí, fuera gerente, fuera gerente, fuera todo el mundo. Es así, eso les ha pasado. Me parece chiste, pero es cierto. Eso ha pasado aquí en algunas cooperativas. Entonces genera una incertidumbre y una inestabilidad que no permite un normal funcionamiento y desarrollo de las cooperativas. Por eso yo sí creo, y por eso es que le habíamos dicho a la superintendenta, creemos que es importante que haya una separación. Ustedes dedíquense al sector financiero, una norma para el sector financiero y una norma para el sector real. Lo que el compañero señala, ¿qué es lo que hay que hacer? Creemos que realmente el sistema de las cooperativas de taxis, las cooperativas de vivienda, las cooperativas agrícolas deben tener, no sé si su propio órgano de control, sí una norma específica para todos, pero alguien tiene que controlarlas. No es lo mismo controlar una institución financiera que maneja 40.000 millones de dólares del público en general que unas 200 cooperativas de transportes que únicamente lo que hacen es inscribir a la directiva, cambios de directiva y nada más. Entonces, Carlos, has dicho algo muy valioso, ¿no? Para nosotros, porque justamente en el proyecto presentado ahora último por el Produce, en uno de sus artículos hablaba de esta renovación. Anteriormente nosotros tenemos en la actualidad una renovación por tercios, ¿no? Que es lo que tú dices, ¿no? Que asegura la continuidad. Pero en el proyecto que presenta el Produce también manda cambiar a toditos. Entonces, ya ustedes tienen la experiencia y es algo contraproducente, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Bueno, ¿hay otra pregunta del público? ¿Puede hacerla nomás? Bueno, mientras van pensando, justamente esta pregunta sería para Marcelo. Nosotros, en nuestra Constitución del 79, teníamos 6 artículos que hablaban específicamente de las cooperativas. En el 93, entra el presidente, el ingeniero Alberto Fujimori, y saca todos esos artículos. Ahorita no tenemos nada en la Constitución. Estamos en desventaja. ¿Ustedes cuántos artículos tienen para la economía social popular que tienen ustedes en su Constitución? Bueno, como les había indicado, los artículos básicos que constan en la Constitución son 3 artículos que les había indicado que va de lo macro a lo micro, es decir, le reconocen al sistema económico, social y solidario en el artículo 283. En el artículo 309 dice que el sistema financiero nacional, el sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado y del popular y solidario. Y en el 311, el sector financiero popular y solidario se compondrá de las cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas y solidarias, cajas populares, cajas de ahorro y crédito. E igualmente dentro del 309 dice que cada una de estos sectores contarán con normas y entidades de control específicas y diferenciadas. Entonces, básicamente de estos 3 artículos es lo que genera ya la creación de la ley, del reglamento y obviamente, bueno, y ahí quisiera un poquito acotar lo que Carlitos dijo, y ahí también deriva lo que son ya el tema de estatutos. Y precisamente cuando les había dicho yo en un principio que la ley de economía popular y solidaria ya nació con algunos vacíos, era porque esta mandaba a que se regule a los 2 sectores. Entonces, para regular a los 2 sectores, tanto al sector financiero como al sector real, lo que generó la superintendencia en cumplimiento de aquello era unos estatutos modelos.
en donde básicamente las organizaciones lo que teníamos que poner es solamente el nombre y números. Sí, decía, ¿cuántos son del Consejo de Administración? 5, 7, 9, o sea, iba llenando exclusivamente números. El resto existe un modelo. Sin embargo, pues obviamente la cooperativa Riobamba hizo todas las gestiones requeridas y es la única que tiene dentro de su estatuto el tema de las renovaciones parciales. Bueno, qué interesante. ¿Hay alguna pregunta, a ver, del público? Tenemos en sala 100 participantes. Pueden participar nomás, pueden preguntar. A ver. Adelante, señora Simi. Su audio está apagado. Muy buenas tardes, señor Arias. ¿Cómo está? Todos Bienvenida. los señores de la Superintendente. sala Zoom. Muy interesante todo lo que nos ha explicado el expositor para nosotros ir teniendo en cuenta y poder aplicarlo en nuestras cooperativas. Muchas gracias. Es solamente para felicitarles. Muchas gracias. Gracias, señora Simi. Gracias. Bueno, lo otro que quería preguntarles es, nosotros tenemos por parte del Estado una dirección de MIPES y cooperativas en el Ministerio de la Producción, ¿ya? Que es la encargada de, bueno, promocionar, entre comillas, las cooperativas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo ustedes han venido desarrollando esa ley, no, de la economía popular y solidaria? ¿Fue en forma conjunta con el Estado o fue de parte nada más del sistema cooperativo de ustedes? Primero, nosotros habíamos comentado, en el 86 pasamos a formar parte del control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, que no fue un paso fácil, porque no estuvimos las cooperativas acostumbradas al control. Solo un dato, nosotros, por decirles algo, teníamos la obligación de presentar al Ministerio de Bienestar Social cada 6 meses el balance. El balance cada 6 meses presentábamos al Ministerio. Y el Ministerio cogía el balance de Cooperativa Riobamba, ya, listo. El fe de presentación y al archivo. Entonces nunca jamás nos dijeron si estaba bien, si estaba mal, si era lo correcto, si era lo incorrecto, o sea, nunca. Cuando pasamos al control de la Superintendencia de Bancos, pues, tomaban el balance y veían si primero se había coherencia, si sumaban las cuentas, si estaba bien, y sobre todas las cosas, si es que primero nos ajustábamos, habíamos puesto bien o clasificado bien las cuentas. Normalmente no, todo estaba cambiado. Entonces, este aprendizaje hizo, primero, que haya una capacitación y todo lo demás. Y segundo, no es que fue al principio así como te digo. Ya nos mandaban sacando a todo el mundo porque decía que no podían trabajar con nosotros, porque simplemente no hacíamos finanzas. Éramos un apéndice del sistema financiero. Así nos tenían. Representábamos el 2%, no éramos nadie. Entonces, todo este caminar y esta lucha y el estar permanentemente reclamando hizo que en la superintendencia se creara la subdirección de cooperativas. Entonces había una intendencia de cooperativas que se encargaba del control de las cooperativas de ahorro y crédito, de las 26. Eso nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho porque nos ayudó a regularnos. Teníamos una persona dedicada para nosotros, como cooperativa específica para nosotros. Porque ella nos decía, a ver, ustedes, el balance les falta esto, en las cuentas han puesto mal, y íbamos de los diferentes estamentos, ¿no? Adicionalmente nos ordenaron al interior incluso la parte administrativa. A ver, el gerente debe tener unas áreas,
una área de operaciones, una área financiera, deben tener un área de negocios, deben tener un área de control, control y un área de riesgos y todo lo demás. Es decir, desde esa parte incluso nos fueron normando, administrando. O sea, la regulación no fue únicamente de decir cumple, sino incluso de administrativamente, orgánicamente, decir, señores, así se administra, así se gestiona, así se hace una cooperativa de ahorro y crédito. Y así se mueven, así se controlan los excedentes de liquidez, así se hacen las inversiones, hay que crear un comité de inversiones, es decir, una serie de elementos. Pero eso ya se hizo en la intendencia de cooperativas. Entonces, esta intendencia sirvió de base, mi querido Julio, para formar posteriormente la Superintendencia de Economía Popular Solidaria. Muchas de las cosas de la Super de Bancos pasó a la Economía Popular Solidaria. Como les dije al principio, nosotros, las más grandes, durante mucho tiempo, nos seguíamos manteniendo con una norma de la Superintendencia de Bancos hasta que vaya tomando cuerpo esta nueva Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es fácil, no es que se hace de la noche a la mañana, es un recorrido en el que hay que participar. Lo que sí hay que hacer, Julio y compañeros, es que hay que participar, hay que estar atentos, lo que decía Marcelo. No hay que esperar que venga la norma, hay que ser proactivos, tener una contrapropuesta. Si a ustedes les quieren quitar el tema de la elección por periodos, no se dejen. Argumenten el tema que es fundamental, la continuidad del negocio. Porque si no, es en serio. Aquí hay muchas cooperativas que tienen problemas. A los 4 años se va todo el mundo. Y entonces ha habido compañeros gerentes que han tenido que salir, ellos y alguna otra gente más. Y entonces esto incluso, Julio y compañeros, se puede politizar y eso es el concepto del cooperativismo. Bueno, tenemos la pregunta de Edison Hernández. Adelante, Edison. Tu micro está apagado. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Cómo están? Un gusto. Muy buenas tardes con todos. Edison Hernández para servirles desde acá del Cantón Comandá. Una pregunta. Primeramente, felicitarles y agradecerles porque tenemos este acceso a tener este conversatorio sobre todo y también compartir experiencias. Entonces, les agradezco mucho. Yo trabajo en una cooperativa que es en el Cantón Payatanga. Es una cooperativa, realmente tenemos ya 26 años, la cooperativa San Miguel de Payatanga. Y, o sea, estamos tratando de crecer y, bueno, con estas experiencias nos fortalecemos y nos llenamos bastante de saber que no todos siempre pasamos varias etapas y realmente para crecer hay muchos retos y ver que todos pasaron esas etapas y paso a paso fue un trabajo arduo, duro, como comentaba el doctor Montoya. Entonces, desde 1986, sobre todo cuando era prácticamente no había ningún control. Ahora, la pregunta que quería hacerlo, la duda, o realmente poner un poquito más de hincapié en esto, cuando hubo acá en Ecuador el traspaso del sucre al dólar. Yo creo que en esa transición hubo una ligera ventaja también para las cooperativas, porque antes manejaban solo los bancos, los grandes bancos la gente solo se iba a los bancos y no había nada más otra alternativa. Yo creo que en esa transición del sucre al dólar, creo que fue una ventaja competitiva para las cooperativas, porque la gente se fue a las bases, sobre todo. Entonces, no sé, en ese punto quisiera saber cómo les fue a ustedes en la transición del sucre al dólar. Muchas gracias, mi estimado Edson. Y hay dos elementos que hay que considerar. El uno que yo lo dije. Primero, en el momento del feriado bancario, la transición de sucre al dólar, habíamos
40 bancos, perdón, montón de 89 bancos privados, 40 quebraron, 40. Y de las 26 cooperativas que estuvimos bajo control de la Superintendente de Bancos, ninguna. ¿Por qué? ¿Por qué no quebramos? Porque nosotros no teníamos créditos vinculados. Porque para nosotros el dinero de los socios se manejaba conforme lo determina la política y los principios cooperativos. Hay una democratización del capital que se llama, es decir, que los socios manejan la cooperativa. Hay una asamblea general de socios, hay un consejo que es nombrado por la asamblea y hay un consejo de vigilancia que vigila y controla lo que hace el consejo de administración y la gerencia y obviamente la planta administrativa. Entonces era muy difícil que podamos entrar, que cumplamos los elementos que provocaron el feriado bancario. Es decir, una concentración de créditos, una malversación de recursos, el recibir créditos subordinados del gobierno y no destinarlos a suplir suficiencias de liquidez, sino a llevarse la plata. En pocas, aquí hay que hablar con propiedad. Aquí se robaron la plata de los depositantes en el sistema bancario en el feriado. Punto. O sea, no hay vueltas. Por eso es que hubo el feriado. ¿Y cómo nos fue a nosotros? Nos fue bien porque no quebramos, porque permanecimos en el mercado, porque la gente se dio cuenta que solo las cooperativas de crédito permanecieron sólidas, que ninguna fracasó. Eso nos dio a nosotros una ventaja competitiva respecto de la banca. De ahí para en más, todo el crecimiento y el desarrollo que hemos presentado. Qué bien. Tenemos otra pregunta de Aldo. Aldo, Juan, adelante. Sí. Buenas tardes. Sí, Aldo, te escuchamos. Gracias. Sí, realmente me siento muy a gusto por participar de estas charlas y una felicitación a los organizadores. He participado en otras oportunidades, pocas veces he querido intervenir, pero en esta oportunidad estuve escuchando atentamente la exposición y las experiencias que han habido en Ecuador. Y bueno, en nuestro país más o menos las cosas se están dando de esa manera, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, a partir del 1 de enero del año 2019, la Superintendencia de Bancos y Seguros es la institución encargada de supervisar a las cooperativas de ahorro y crédito. Y antes de eso, de una manera u otra, lo hacía la FENACRE. Sin embargo, hay algunas cosas que para mí, o el sentir que yo tengo es que la normatividad que tenemos actualmente en Perú, por ejemplo, un poco regula el tema de la parte operativa, ¿no? Sin embargo, dejando de repente algunos aristas o algo pendiente en la parte asociativa. Hay temas domésticos, hay temas minúsculos probablemente, pero me gustaría de repente conocer si las experiencias o las cosas que nosotros tenemos también ha sucedido en Ecuador en los puntos siguientes. Por ejemplo, aquí se habla mucho del tema de la idoneidad moral y la capacidad moral, ¿no? Y esto queda como en el aire, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el comité electoral acepta la inscripción de una persona, hay algunos delegados, otros socios que se dan cuenta de que esta persona no cumple y no tenemos a dónde recurrir, ¿no? Y esos temas que son parte asociativa, quizás la superintendencia acá en Perú siento que no lo quiere asumir. O por ejemplo, si se quiere formar una comisión, que no, una comisión de investigadora que no está regulada, a veces el comité de administración dice sí procede y los socios dicen no procede. O a veces se convoca a asambleas extraordinarias, ordinarias, cuando el comité de administración no está registrado en los registros públicos y los delegados y los socios
quieren saber si realmente esa convocatoria es legítima o legal, ¿no? Y entonces no tenemos a dónde recurrir. Y yo no sé, sin esta transición, ¿no? Del tema de la supervisión que ha tenido Ecuador, han pasado por estas experiencias y cómo los han superado, ¿no? ¿No? Muchas gracias. Gracias, Aldo. Muchísimas gracias, más bien por la pregunta. Efectivamente, es parte de la transición y ahí lo que se ha optado es por dos caminos. El uno es, como les había dicho, fortalecer lo que se refiere a la normativa interna propia de cada cooperativa. Esto es su estatuto de elecciones, organismos de integración. Si es que este malestar ya no es exclusivamente, porque en algunos casos son como muy puntuales, es decir, es de mi cooperativa y está ocurriendo acá, entonces vale la normativa interna, pero si es que esto ya es un acontecer de varias instituciones, es valerse de los organismos de integración, porque conjuntamente con ellos se puede hacer incidencia y habrán cuestiones que a través de resoluciones, no necesariamente irnos a la parte más alta, a través de resoluciones puede dar respuesta, obviamente, la superintendencia. Pero vuelvo y repito, aquí es clave revisar el tema de la normativa interna y sobre todo que todas las personas que van a integrar los órganos directivos deben estar muy claros que están ingresando a una cooperativa en donde va a primar el tema de las personas y no de intereses particulares, porque ahí es en donde comienzan las fricciones. No sé si con eso pude aportarle en algo. A ver, una pregunta más. Muchas gracias. Queda claro de que en resumen le compete a cada cooperativa pues poner manos a las obras y poder alinearse, ¿no? Con la normatividad externa. Gracias. Gracias, Aldo. Gracias por tu participación. Otra cosa que me ha llamado también... tenemos a Freddy García. Adelante, Freddy. Gracias, amigo Julio. Adelante. Saludos a los hermanos ecuatorianos que están en la sala y nos han podido compartir la experiencia de lo que es allá el trabajar con las cooperativas bajo esta supervisión. Y tenía una inquietud sobre el tema del balance social que he escuchado en varias oportunidades, que en el Ecuador sí auditan el balance social en las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Qué tan cierto es esto? Y si es así, ¿hay algunas sanciones? ¿Hay algún tema de cómo se puede evidenciar el cumplimiento de estos indicadores que se gestionan en cada cooperativa? Ojalá nos puedan comentar algo nuestros amigos. Gracias. Gracias, Freddy. Sí, el tema del balance social está estipulado plenamente en la normativa, en la ley, sí, pero ya en la práctica, como les habíamos indicado, esto es un caminar que nos va a costar muchos años estabilizarnos, y eso también requiere de un esfuerzo muy grande del ente de control, porque existen cosas prioritarias. No estamos diciendo que el balance social, presentarlo no es prioritario. ¿Por qué? Porque las cooperativas desde su nacimiento son de carácter social. Es decir, no es como que yo tengo que presentar efectivamente el balance social para decir que soy social, no. Lo que sí se pretende a través del balance social es reflejar las actividades que se lo hacen. A pesar de ello, sí, dentro de la presentación que hacemos una vez al año a los consejos, a la asamblea, hay un punto en el que se presenta el tema del cumplimiento del balance social, pero de una manera más bien descriptiva, ¿sí? Por lo tanto, la superintendencia por ese momento no ha sacado resolución alguna que permita ya normar y decir, así me tienen que ustedes presentar el balance social, sino simplemente cada una de las cooperativas lo hacemos, pero vuelvo y repito, de una manera descriptiva. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Luis Enrique. Adelante, Luis Enrique. Buenas tardes, Julio. Felicitaciones por el evento y gracias. Un saludo a nuestros hermanos ecuatorianos. Me ha llamado la atención
en la presentación ese crecimiento que han registrado el movimiento cooperativo del Sí. 2002, un patrimonio de 2%, y luego en el 2022 ya 56%, pues una muestra de dinamismo y desarrollo. En Perú tenemos cooperativas de diferentes tamaños, hay grandes, pero la mayoría somos cooperativas pequeñas. Yo pienso que en el futuro inmediato la presión del mercado va a hacer que nosotros tengamos que realizar algunas fusiones. Me gustaría saber si ustedes han tenido estas experiencias de fusiones y qué aprendizajes y qué consejos nos pueden dejar al respecto. Gracias. Gracias, Luis. Encantado. Gracias por la pregunta, don Luis. Un saludo también. El tema de las fusiones y absorciones tiene yo las llamaría sus bemoles. Tiene, por un lado, su lado bueno, en el sentido de que fortalece al sistema, de que nos da la posibilidad de ir saneando al interno del sistema mismo alguna deficiencia que se haya presentado en alguna otra cooperativa. Sin embargo, sí tienen problemas, sí hay problemas, sí dejan problemas. Hay instituciones realmente que deben tener un muy buen pulso financiero como para incursionar en esto. Ha habido experiencias de cooperativas que han perdido hasta 10 millones de dólares en procesos de fusiones y absorciones. Entonces nosotros, hablando de la cooperativa del Loma, no nos hemos metido mucho, como les dije al principio, por esas dos cosas. Primero, porque se necesita dinero gratuito a hacer las fusiones y absorciones. Esto está ligado al crecimiento, a la expansión geográfica de cooperativas. Por ejemplo, hablando de, no sé si conozcan el Ecuador y sus diferentes provincias y ciudades. Nosotros estamos en el centro, estamos en la ciudad de Riobamba. Si nosotros queríamos aperturar una oficina en Quito, en la provincia de Pichincha, teníamos que participar dentro de este proceso de absorciones. Si no, no nos daban la posibilidad. Había un ítem que decía aquí, proceso de fortalecimiento del sector. Dice, sí, absorbió una sultana y así. Eso era fundamental. Si no había eso, no nos daban el permiso para poder abrir agencias en otro lado. Entonces, por eso es que muchas cooperativas se vieron obligadas, con el término, a entrar en este proceso de fusiones y absorciones, con todo lo que significaba. Imagínense lo que significa que usted, nosotros hemos ido a una cooperativa y le decíamos, la cartera llega a $1 millón y tienen la documentación, sí, y entre esa documentación había esto, una hoja vacía. Solo el nombre, además ahí, Carlos Muñoz, nada más. Y un valorcito, mire. Pero no había un pagaré, no había un registro, no había una dirección, no había nada. Entonces, ¿cómo iba usted a recuperar sus valores? Eso ya era pérdida absoluta. Por eso es que yo hablo de que estos procesos, algunas cooperativas, les llegó a costar muchísimo dinero. Entonces, sí es bueno, hay que entrar, pero con normas de alguna forma indicando que esto no es una cuestión que beneficie realmente a la cooperativa, ¿no? Sí, el sector beneficia un poco. Hoy por hoy se han parado las fusiones y absorciones acá, ya no les interesa a los cooperativistas el regreso, porque lamentablemente lo único que hace es pagar también, como dije al principio, una presentación, sinvergüencerías de dirigentes que se han aprovechado de las cooperativas para enriquecerse. Una serie de vacías, como dice acá el pueblo. Entonces, es un proceso complejo esto de las fusiones y absorciones. Ayuda, pero tiene sus contrapesos atrás. Gracias, Carlos. Bueno, Jessica también quiere hacernos una dama. Adelante, Jessica. Te escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, felicitar como siempre a la Confenacop por ese gran trabajo de seguir fortaleciendo a las cooperativas, teniendo en cuenta, ¿no?, su naturaleza para seguir adquiriendo los conocimientos y las herramientas necesarias. Y bueno, felicitarle a los expositores por la experiencia que viene
brindando. La pregunta es la siguiente, ¿no? En función a la interrogante del señor Luis Enrique sobre las fusiones, para poder llegar acá en el Perú, de acuerdo a su experiencia, ¿no sería bueno también desarrollar esta parte que es muy importante, la integración cooperativa, para poder lograr en algunas zonas la fusión de cooperativas de acuerdo a su tamaño? Al menos yo lo considero necesario fortalecer este principio, porque justamente la idea es mantener, ¿no?, el movimiento cooperativo, teniendo en cuenta, obviamente, las zonas. Eso era mi pregunta, ¿no? Si es posible que para lograr una fusión debemos aún fortalecer la integración cooperativa. Gracias. Gracias, Jessy. Bueno, acá tenemos una experiencia, gracias Jessy por la pregunta. Acá tenemos en el Ecuador una experiencia que se dio en la provincia de Azuay, en la ciudad de Cuenca. Se creó una cooperativa de la fusión de 2 cooperativas. Se llamaba Mascop. Más cooperativas, Mascop. El tema es de que hay que tener muchísimo cuidado porque esta cooperativa funcionó, pero no terminó de consolidarse por un hecho. Y es que las cooperativas, lamentablemente o felizmente, es una sociedad de personas. Y las personas somos muy complejas, muy difíciles. Y en ese contexto, cada gerente, cada presidente de las cooperativas que se unieron no tuvieron la suficiente capacidad para entender que su cooperativa ya murió con la creación de una nueva. Y sí generaron una serie de conflictos al interno de esta nueva institución que lo único que provocaron es de que sea absorbida por otra cooperativa al final del tiempo. Entonces, sí se quiso, ¿no? Se quiso dar se quiso vivir esta experiencia. Se puso muchísimo interés a la creación de esta Mascop, porque de alguna forma daba respuesta a lo que usted pregunta, a la necesidad de la integración cooperativa, a la necesidad de la unión de las personas, al fortalecimiento del sector cooperativo de una buena manera, porque no es que estaban mal, económicamente sí estaban débiles, y lo que se buscó es fortalecer a este sector, a este segmento, haciendo una cooperativa mucho más grande y que las cooperativas pequeñas quedaban con sus oficinas cooperativas abiertas y todo lo demás. Pero internamente no tuvieron la capacidad y la voluntad para que esto funcione. Entonces, ellos mismos fueron poniendo cortapisas. Al final del cuento terminó por hundir a la cooperativa nueva y al final fue absorbida por una cooperativa fraterna que quiso tener oficinas en Cuenca y que tenía el pulso suficiente para absorber esta institución. Gracias, Carlos. Justamente, tengo una inquietud y me llamó poderosamente la atención en tu exposición. Y la pregunta va por ahí, ¿cuál es la estrategia que han utilizado, ¿no?, ustedes dentro de la economía popular y solidaria para poder integrar a la mujer? Yo veo que han presentado unos números, socios hombres 59.60 y mujeres 40.20, ¿no? O sea, prácticamente hay un equilibrio, ¿no? Y eso, la pregunta es, ¿cómo lo han hecho? ¿No? ¿Cómo han hecho para poder integrar a tantas mujeres dentro de su sistema? No, pues eso es porque eso se da por la vida misma. Mira que hay muchísimas mujeres jefas de hogar, muchísimas mujeres que se dedican a cualquier actividad económica que les permita generar un recurso para llevar sustento a su casa. Acá en Ecuador, yo entiendo que el Perú no es de excepción, hay mujeres que, dadas las circunstancias, ahora veo cosas que se ven en la necesidad de generar su propia actividad económica. Y obviamente acá el país sí ha habido un ejercicio, no de ahorita, sino de hace mucho tiempo atrás,
de ir dando mayores espacios de participación a las mujeres en todos los órdenes. Falta, mi querido Julio, no es que ya somos la panacea para nada, no. Hay un espacio que todavía debe ser llenado por las mujeres y nos falta trabajar en otros órdenes también, en el tema de seguridad, en el tema de protección a la mujer. Nos falta como país, como sociedad, trabajar en eso, ¿no? Acá tenemos femicidios, por poner un ejemplo, creo que rebasan la media de América Latina. Entonces, no es una cosa que ya se ha acabado, no. Hay un camino por recorrer muy largo en todos los órdenes, no solo en el tema financiero y económico, también en el tema social. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, estamos llegando al final de este importante webinar. Están presentes nuestros amigos del Ecuador, tanto el magíster Carlos Moyota como el doctor Marcelo Calero. Mi felicitaciones, mi agradecimiento eterno a ustedes porque cuando nos reunimos primera vez, ¿no? Tan dispuesta a apoyar, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para apoyarnos, somos cooperativistas, somos resilientes, pues por eso que en tu exposición me dice cómo las cooperativas cómo subsisten, ¿no? Cómo han subsistido, han desaparecido tantos bancos y no las cooperativas. Justamente porque, bueno, los cooperativistas somos así. Nos anteponemos ante la adversidad, nos agigantamos ante la adversidad y con ley o sin ley, con norma o sin norma, estamos ahí en la lucha. Mi agradecimiento también a todos los que han participado y vienen participando en forma continua con nosotros en estas capacitaciones. Ya este año que viene ya vamos a hacer también las capacitaciones en forma presencial. Ya vamos a comenzar ahora ya a fines de este mes, ¿no? Y también ir de la mano con lo virtual, ¿no? Porque nos permite unirnos con cooperativistas de Latinoamérica, de otros países, de nuestro Perú, que es tan grande, y diferentes regiones, y mediante esta tecnología nos mantenemos unidos. Bueno, mi agradecimiento una vez más, ¿no? A todos, a Marcelo, a Carlos, y espero que no sea la primera vez, ¿no? Seguiremos trabajando, seguiremos poniéndole el punche, las ganas para sacar adelante a nuestro sistema. Muchas gracias, más bien, Julio, a usted y a todos los que pudieron compartir y realmente dejarles un mensaje que tenemos que al sector de la economía popular y solidaria, visibilizarle para incidir para servir, porque las cooperativas estamos para servir a los miles de asociados que buscan una respuesta para hacer frente a esos problemas sociales tan grandes como la pobreza y la desigualdad. Más bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Gracias, Gracias, Julio. Marcelo. Gracias, Carlos. Muy agradecido y bueno, que tengan un feliz fin de semana y Dios me los bendiga a todos. Muy agradecido a todos los que han participado y bueno, también comentarles que ya se nos viene nuestro encuentro cooperativo nacional, el Día de las Cooperativas, el 14 de diciembre. Va a ser en forma presencial acá en Lima, en mi cooperativa base, que es la cooperativa Coronel Francisco Bolognesi. Entonces están todos cordialmente invitados a participar de este encuentro cooperativo nacional. Muy agradecido y que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Buenas noches con todos. Gracias. Saludos a todos. Gracias, Edison.
Me pregunta por interno dónde está